Algunos slims plateados deambulaban alegremente, pero, al ser monstruos extremadamente raros, todos querían un pedazo de ellos. Sin embargo, antes de que cualquier otra persona pudiera alcanzarlos, un desgraciado afortunado se lanzó al frente y los golpeó a todos con golpes críticos. Apareció una notificación del sistema confirmando que el afortunado Takahashi Yukito había obtenido varios objetos de rango S. Yukito observó su valioso botín mientras los espectadores reaccionaban con asombro, señalando lo raras que eran las recompensas. Mientras se alejaba, un aventurero lo llamó tipo con suerte, claramente envidioso de su increíble fortuna. El propio Yukito reconocía lo increíble que era el hecho de que todos los objetos que había obtenido eran del más alto nivel. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Mientras miraba la brillante interfaz, reflexionó internamente que aquello parecía una recompensa por todas las dificultades que había enfrentado en su vida pasada. En aquel entonces, su vida era trágica, como un anciano aventurero de rango bronce de 85 años. Se le veía encorvado por el agotamiento, vistiendo una capa roja andrajosa en la mazmorra identificada como el primer piso de la Dungeon de Tokio. El anciano Yukito estaba rodeado por varios aventureros. Un aventurero musculoso levantó su teléfono, mostrando imágenes de criaturas acercándose, y anunció en voz alta que los monstruos habían llegado. Las llamas de aquel enjambre rugían, sumiendo todo en un caos total. Alguien advirtió que ya no era seguro quedarse afuera, y un aventurero gritó que necesitaban adentrarse más en la mazmorra. Otro argumentó que era inútil, ya que más monstruos venían desde abajo. Un aventurero más joven vio al anciano Yukito aún parado y lo instó a correr, diciendo que ese no era el momento para cazar slims. Yukito no respondió, y cuando el joven extendió la mano para ayudarlo, él la apartó bruscamente. Sin dudarlo, Yukito caminó hacia un grupo de slims. El joven aventurero quedó perplejo, aún gritándole, pero las personas a su alrededor susurraban que había algo raro con el viejo. Comentaban que era mejor dejarlo allí, llamándolo viejo inútil cuyos atributos nunca aumentaban. Otro joven aventurero pasó furioso, empujando a Yukito a un lado. Él cayó, pero no se rompió. Reflexionó que habían pasado décadas desde la fundación de los aventureros. El sistema seguía una estructura familiar, aunque el crecimiento variaba para cada persona. Derrotar monstruos aumentaba el nivel. Subir de nivel mejoraba los atributos, permitiendo que algunos desarrollaran magia mientras otros adquirían habilidades. Eso era normal, pero el caso de Yukito era diferente, ya que sus atributos eran miserables. Se preguntaba por qué solo él era así, recordando las dificultades pasadas, donde siempre dio lo mejor de sí. Entrenó incansablemente, superando sus límites. Cazó monstruos débiles sin descanso, alcanzando el nivel 98 solo con esfuerzo. El límite del sistema era el nivel 99, solo faltaba uno. Se dijo a sí mismo que todo valdría la pena en cuanto llegara a la cima, mientras avanzaba contra un slime. Gritó que sus atributos solo tardaban en florecer, creyendo que el último nivel cambiaría todo. Luchando contra el slime, apretó los dientes, gritando que eso tenía que ser verdad. Cuando ganó, apareció una notificación informando que había alcanzado el nivel 99. Su respiración se volvió temblorosa mientras susurraba finalmente, sus manos temblaban al mirar la brillante pantalla. Creía que ese era el momento en que todo cambiaría, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Rogó desesperadamente al sistema que lo recompensara por todas sus dificultades. Una última notificación apareció mostrando que su fuerza había aumentado en un solo punto. Al ver eso, cayó de rodillas mientras la verdad lo golpeaba, haciendo que su rabia estallara. Gritó al sistema, preguntando si todo había sido en vano. La desesperación lo aplastó tanto que incluso su voz falló al exigir una respuesta. Pero a su alrededor, solo los ojos rojos brillantes de los monstruos hambrientos lo miraban, esperando a que se rindiera. Su cuerpo se volvió pesado, sus extremidades se negaban a moverse. Ya no tenía esperanza. Toda esa vida había sido simplemente horrible. Todos lo despreciaban. No pudo salvar a su madre, que siempre lo valoró. Y aún así, terminó destruyendo la felicidad de su única hermanita. Por eso, de cierta manera, sintió alivio de que toda esa mierda hubiera terminado. Pero entonces, la pantalla del sistema parpadeó en rojo con una notificación de emergencia. Ocurrió un error fatal en el sistema de estado de Takahashi Yukito. Se implementó un parche de reparación de emergencia, iniciando a la fuerza un rollback en su vida. A medida que la corrección entraba en vigor, se desbloqueó una capa oculta del sistema, revelando parámetros previamente inaccesibles. De manera sin precedentes, el sistema le otorgó una enorme compensación por su fallo, como una disculpa por los errores que arruinaron su existencia. La conciencia de Yukito despertó, su entorno disolviéndose de la oscuridad a un espacio brillante y desconocido. Takahashi Yukito miró a su alrededor, confundido, mientras intentaba procesar lo que había sucedido. La recepcionista le sonrió cálidamente, informándole que, a partir de ese momento, era un aventurero. Su mente se aceleró. Intentando entender la situación, preguntó con duda si algo estaba mal, pero la recepcionista lo tranquilizó, diciendo que todo estaba en orden. Afligido, rápidamente negó cualquier problema y le agradeció antes de alejarse. Encontrando un rincón silencioso, sacó su teléfono. La fecha en la pantalla mostraba 15 de marzo. Ese era exactamente el día en que se había registrado como aventurero en su vida pasada. Recordaba haber visto bonificaciones de estado antes de morir y se preguntaba qué había sucedido. Cuando llamó a la pantalla de estado, apareció exactamente como era cuando comenzó, pero, para su sorpresa, esta vez podía
podía desplazarse hacia abajo. La curiosidad lo dominó y deslizó la pantalla hacia abajo, viendo algo impactante. Sus otros atributos permanecían inalterados, pero su suerte estaba al máximo, 99. Esto era una locura. La suerte siempre había sido un parámetro invisible y oculto, y para alguien que había sufrido 70 años de desgracia, esta nueva ventaja parecía surrealista. Determinado a confirmar si esta suerte realmente afectaría su vida, decidió cazar slims. Entró en la mazmorra de Tokio, donde la visión de los slims azules saltando sobre la hierba le dio una extraña sensación de comodidad. Justo cuando estaba a punto de comenzar la caza, sus ojos agudos detectaron una anomalía. Un slime plateado, un monstruo ultra raro que solo había encontrado una vez en su vida pasada, solo para verlo escapar en un instante. Decidido a no dejarlo escapar de nuevo, preparó su arma. Sabía que ese monstruo otorgaba enormes recompensas, pero también era notoriamente famoso por sus rápidas fugas. Solo necesitaba un paso más para alcanzarlo con su ataque, pero, de repente, una flecha se clavó en el suelo cerca de él. Una voz distante se apresuró a disculparse, alegando que fue un disparo accidental, pero sus peores temores se hicieron realidad al ver al slime plateado temblar de pánico. Ahora parece que su oportunidad única en la vida podría escaparse una vez más. Pero, en el momento siguiente, el slime de repente se dio la vuelta y lanzó un ataque. Sorprendido por el hecho de que el slime estaba siendo agresivo en lugar de intentar huir, Yukito vio una apertura y atacó con toda su fuerza. Su arma perforó directamente el núcleo del slime plateado. Cuando el slime explotó, sintió la ola de experiencia recorriendo su cuerpo, haciéndolo subir varios niveles de inmediato. Sin embargo, su victoria tuvo un precio. Su arma también se hizo pedazos con el impacto. Reconoció la resistencia del slime plateado y tomó nota mental de adquirir un arma mejor. Pero, antes de que pudiera lamentar su pérdida, una luz radiante brilló en el lugar donde estaba el slime. Observó con asombro mientras un objeto se materializaba ante él. La incredulidad lo invadió cuando se dio cuenta de que se trataba de un drap de rango S. Y era un arma. Al tomarla, quedó impresionado por la calidad de la gran espada del slime plateado. Al verificar sus detalles, notó que tenía un alto poder de ataque, pero también un 30% de probabilidad de fallar, un rasgo heredado de la naturaleza evasiva del slime plateado. Sosteniendo el arma en sus manos, sonrió, pensando para sí mismo que este era un comienzo increíble. Emocionado por este giro inesperado, se preparó para seguir cazando. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, quedó nuevamente sorprendido, ya que más slimes plateados aparecieron ante él. Atónito, se preguntó si estaba soñando, ya que encontrar incluso uno de estos monstruos en su vida pasada era casi imposible. Antes de poder procesar su suerte, los slimes avanzaron contra él al unísono. Al darse cuenta de que no tenía otra opción más que luchar, se preparó, reconociendo que golpear a todos al mismo tiempo sería un desafío, especialmente con un arma que tenía una alta probabilidad de fallar. Pero, a pesar de las probabilidades, se negó a retroceder. Después de la batalla contra los slimes, reflexionó sobre su triunfo y comentó que, de alguna manera, logró derrotarlos a todos. El brillo de los objetos caídos llamó su atención mientras los examinaba con una expresión satisfecha. Continuó cazando durante una hora más, completamente inmerso en su recién descubierto éxito. En un pequeño momento cómico, se encontró en una situación casi surrealista, exclamando al ver aparecer otro slime plateado ante él. La cantidad absurda de encuentros lo dejó perplejo. Después de recoger los raros drops de cada slime que encontró, se dio cuenta de que su bolsa ya estaba llena. Aceptó que, a estas alturas, no tenía más opción que creer en su suerte absurdamente alta. De pie en una colina al atardecer, levantó los brazos y exclamó con alegría que su suerte era real. Acostándose en el campo dorado, respiró hondo y dejó que la realidad de su nueva vida se asentara. Miró al cielo, contemplando el poder que ahora poseía. Mientras el sol se ponía, apretó el puño con determinación, creyendo que, con este poder, sin duda podría convertirse en alguien. Esta vez, Yukito, sintiendo un renovado sentido de propósito, afirmó que haría feliz a su familia. Recordó a su madre enferma, a quien deseaba ayudar, y a su hermana, a quien imaginaba como una novia, esperando también su felicidad. Mientras yacía en la hierba, bañado por el cálido resplandor del sol poniente, de repente se dio cuenta de algo crucial. ¿Acaso siquiera tenía un hogar al cual regresar? Se sentó abruptamente, preguntándose si las circunstancias de su vida pasada seguían existiendo. El peso de sus 70 años de soledad cayó sobre él, haciéndolo preguntarse qué había cambiado realmente. Con una mirada cargada de añoranza, sostuvo su espada y admitió para sí mismo que quería volver a casa. Takahashi Yukito corrió por las calles con determinación. Pensó para sí mismo que deseaba encontrar a su familia ahora. Su corazón latía con fuerza mientras corría desesperadamente para confirmar si realmente estaban allí. Llegó frente a un antiguo complejo de apartamentos. Se detuvo un momento, recuperando el aliento, antes de subir las escaleras. Trató de recordar cuál era la habitación de su familia. Tuvo dificultades para recordarlo, pero entonces sus ojos se posaron en una puerta con el nombre Takahashi en ella. La visión despertó su memoria, y exclamó, «Ah, sí, la habitación 203». Extendiendo la mano, dudó por un breve momento
momento antes de sujetar el picaporte. Takahashi Yukito permaneció frente a la puerta, respirando hondo para calmarse, preguntándose por qué estaba tan nervioso. Decidido, finalmente se recompuso y extendió la mano hacia el picaporte, cuando la puerta chirrió al abrirse desde adentro. Una voz suave dijo y, cuando la puerta se abrió por completo, Yukito vio a su hermana menor parada allí con una radiante sonrisa. Ella lo miró con ojos brillantes y dijo alegremente, bienvenido de vuelta, Oni-san. Corrió hacia adelante y la abrazó con fuerza, llamando su nombre con una emoción desbordante. Nozomi se encogió, sorprendida, y preguntó qué estaba haciendo de repente, preguntándose si era algún tipo de broma con cámara oculta. Rió nerviosamente mientras luchaba un poco por soltarse, confundida por la repentina explosión de afecto. A pesar de sus objeciones, Yukito se negó a soltarla. Se dijo a sí mismo que, esta vez, no permitiría que nadie le arrebatara lo que le era preciado. Apretándola aún más, sintió una determinación inquebrantable de proteger a su familia con todo lo que tenía en esta segunda oportunidad en la vida. Takahashi Yukito le contó a Nozomi todo lo que había sucedido hasta ahora. Mientras hablaba, Nozomi se maravilló y, emocionada, preguntó si podían usar su recién descubierta suerte para salvar a su madre. Yukito la tranquilizó, diciéndole que, por supuesto, podían. Después de todo lo que necesitaban era un poco de esfuerzo. Al día siguiente, Yukito intercambia los objetos raros que obtuvo recientemente, recibiendo a cambio una cantidad significativa de dinero. Con ese dinero, se prepara para realizar una compra importante en una subasta. Yukito gana la subasta al hacer una oferta de 10 millones y asegura la poción de recuperación de estado más avanzada disponible. Luego va al hospital, donde el nombre Takahashi Yukito está en la puerta de una habitación. Al golpear la puerta, escucha una voz que los invita a entrar. Yukito y Nozomi entran en la habitación. Él saluda calurosamente a su madre, diciendo que han venido a visitarla. Su madre, aunque parece débil, sonríe y pregunta cómo han estado. Yukito responde con una sonrisa amable, diciendo que él debería ser quien hiciera esa pregunta, demostrando su preocupación por su bienestar. Nozomi, emocionada, le presenta un regalo a su madre mientras sonríe radiantemente. Su madre expresa su gratitud, pero les aconseja amablemente que no lo hagan de nuevo, sugiriendo que deberían usar el dinero para ellos mismos. Sin embargo, Yukito la tranquiliza, diciéndole que ya no necesita preocuparse por el dinero. Nozomi añade entusiasmada que tienen otro regalo para ella. Curiosa, su madre les pregunta qué es. Yukito, sosteniendo un frasco brillante, reconoce que es algo repentino, pero dice que quiere que lo beba. La madre de Yukito se sorprende por la cara poción que él ha traído. Nozomi explica emocionada que Yukito ganó dinero en la mazmorra y compró la poción especialmente para ella. Aún incrédula, su madre lo cuestiona, recordándole que se convirtió en aventurero hace poco tiempo. Le pregunta si realmente logró ganar lo suficiente para comprar un objeto tan caro. Desviando la mirada, Yukito responde humildemente que solo tuvo suerte. Sin dudarlo, le entrega la poción y la anima amablemente a beberla. Su madre toma el frasco, lo abre y comienza a beber. A medida que traga, un brillo comienza a envolverla. Sintiendo el cambio repentino, reacciona sorprendida. A medida que el brillo se intensifica, Yukito y Nozomi observan ansiosos, atentos a cualquier alteración. Yukito pregunta cómo se siente, con los ojos llenos de esperanza. Sorprendida, su madre exclama que, de repente, se siente muy ligera y nota que su respiración es mucho más fácil. Una expresión de alegría se extiende por su rostro al darse cuenta de que la poción está funcionando. Yukito suspira de alivio y sonríe, expresando su felicidad porque funcionó. Nozomi, llena de emoción, celebra dándole un High Five a Yukito y lo elogia entusiastamente, llamándolo el mejor hermano mayor. Ahora relajada, su madre comenta que la poción tiene un sabor horrible. Juguetón, Yukito sonríe y le entrega un pequeño dulce, diciéndole que lo tome para limpiar su paladar. Reflexiona que los síntomas de su madre han disminuido y que la progresión de la enfermedad se ha detenido. El médico parece sorprendido y satisfecho con su recuperación. Tras un periodo de rehabilitación, la madre de Yukito comienza a caminar nuevamente con la ayuda de una enfermera, recuperando su fuerza. Eventualmente, recibe el alta para cuidados en casa, pudiendo salir del hospital y regresar a su hogar. Mientras camina junto a Yukito y Nozomi bajo el cielo brillante, comenta que parece un sueño poder vivir juntos nuevamente como familia. Nozomi, llena de alegría, insiste en que no es un sueño, sino la realidad. Más tarde, su madre está en la cocina lavando los platos, sonriendo mientras comenta que nada es tan relajante como estar en casa. Nozomi expresa su alivio y felicidad de que su madre haya mejorado. Sin embargo, Yukito responde diciendo que, a pesar de las buenas noticias, aún no es suficiente. Confundida, Nozomi pregunta por qué. Yukito explica que la poción que le dio a su madre es solo una medida temporal y que no puede curar la enfermedad por completo. Preocupada, Nozomi pregunta qué deben hacer a continuación. Yukito se levanta y dice que necesitan un objeto aún más poderoso, un objeto legendario de rango L, algo como un elixir, una poción legendaria conocida por sus propiedades milagrosas de curación. Nozomi le dice a Yukito que vio en la televisión información sobre el elixir, mencionando que solo los mejores aventureros del mundo han logrado encontrarlo. Yukito explica que el elixir tiene efectos sorprendentes, siendo capaz incluso de curar a alguien al borde de la muerte. Sin embargo, solo puede encontrarse en los pisos por debajo del piso 50 de la mazmorra, y comprarlo ahora es imposible. Nozomi pregunta si es un objeto
único, y Yukito confirma. Explica que los objetos únicos solo pueden ser usados por quienes los obtienen, enfatizando que tal gloria solo puede alcanzarse al derrotar a una criatura poderosa. Nozomi entonces cuestiona si, al no poder comprarlo, significa que tendrán que conseguirlo por su cuenta. Yukito responde sin dudarlo, confirmando que realmente deben obtenerlo por sí mismos. Mientras Nozomi lava los platos junto a su madre y su hermano, se gira y pregunta si Yukito puede descender más allá del piso 50 de la mazmorra. Con un movimiento casual, Yukito hace girar un tenedor entre los dedos y responde que, normalmente, eso es imposible, agregando que, si lo intentara, moriría como un perro. Sorprendida, Nozomi exclama con incredulidad y pregunta si eso significa que es realmente imposible. Yukito sonríe y aclara que solo dijo normalmente. Luego reflexiona sobre sus propias habilidades, reconociendo que el poder que recibió no es solo suerte. Además, recuerda que tiene el conocimiento de su vida pasada, lo que le da una ventaja única. Yukito recuerda que el elixir puede aparecer en los pisos superiores en una rara excepción. El jefe del piso 20, el golem ancestral, es una de esas fuentes. Esta poderosa criatura posee un drap único, el elixir, capaz de curar cualquier enfermedad. Sin embargo, la probabilidad de obtenerlo es extremadamente baja. Como es un drap raro de un jefe raro, tiene sentido. Yukito reflexiona sobre su vida pasada, recordando que esto era tan extraordinario que solo lo escuchó una única vez. Piensa para sí mismo que, con la suerte que tiene ahora, debería ser capaz de obtener el elixir. Nozomi nota la expresión astuta de Yukito y comenta sobre ello. Él pregunta si realmente hizo tal expresión mientras sostenía una jarra de té. Nozomi se encoge de hombros y dice que, siendo él, puede hacer cualquier cosa. Yukito responde con confianza que eso es obvio mientras sirve té en 3 tazas. Sin embargo, antes de continuar, menciona que primero necesita hacer algunos preparativos. Curiosa, Nozomi pregunta a qué tipo de preparativos se refiere. Yukito afirma que siempre hay una brecha para todo. Mira una foto de su familia, recordando su propósito, y luego se concentra en lo que necesita antes de entrar en la mazmorra. El primer elemento de la lista es el equipo. Examina su arma, la gran espada del Slime plateado, que tiene un 30% de probabilidad de fallar debido a la naturaleza resbaladiza del Slime. Sin embargo, la espada está revestida con lágrimas de Slime plateado, lo que otorga una probabilidad de 1 en 3 de reducir a la mitad el daño recibido cuando se aplica a cualquier equipo. Mientras finaliza sus planes, Nozomi espía desde detrás de la puerta, aparentemente curiosa sobre lo que Yukito está tramando. Su hermana cuestiona si estará bien vistiendo solo ropa ligera, mientras que otros guerreros dependen de armaduras pesadas. Él responde con confianza que sus atributos son demasiado bajos para equipar dicho equipo, pero que se ha adaptado a su propio estilo de lucha. Al verificar su pantalla de estado, confirma que, aunque su fuerza, resistencia y agilidad siguen siendo débiles, su suerte está al máximo, lo que lo convierte en una anomalía entre los aventureros. Comprendiendo sus limitaciones, Yukito reconoce que no puede equiparse completamente con armaduras pesadas, por lo que su estrategia gira en torno a usar su gran espada de manera efectiva. A pesar de esto, se tranquiliza al recordar que, al subir de nivel, adquirió habilidades valiosas. Una de esas habilidades, el golpe de capas múltiples, le da un 30% de probabilidad de realizar un ataque triple crítico, una técnica que compensa su falta de fuerza bruta. Takahashi Yukito se prepara para partir hacia la mazmorra cuando su hermana pregunta si pretende. Comienza a mencionar al monstruo del 5º piso, pero se detiene a la mitad de la frase mientras Yukito imagina el área de la corona de malicia de Alice. Ella explica que los monstruos de ese lugar dejan caer la rara fruta milagrosa. Yukito baja las escaleras, listo para su viaje. Su hermana expresa preocupación y le dice que tenga cuidado, sonriendo. Le entrega un almuerzo, recordándole que, aunque la fruta puede saciarlo, aún debe hacer una comida adecuada. Yukito acepta el almuerzo de su hermana con una sonrisa agradecida y lo guarda en su inventario. Luego se prepara para partir, afirmando que se va. Su hermana se despide y le dice que regrese más tarde. Al llegar a la mazmorra, Yukito entra en un bosque oscuro y aterrador, repleto de plantas extrañas y hongos brillantes. Observa una amenazante flor carnívora, percatándose de los peligros a su alrededor. Mirando un inmenso árbol antiguo, reconoce que ha llegado al 5º piso de la mazmorra de Tokio, específicamente a la sección de la corona de Alice, listo para enfrentar cualquier desafío. Nota que este piso está lleno de monstruos tipo planta, lo que podría facilitar que se pierda. Sin embargo, como todavía es una capa superficial y ya ha sido conquistada por otros aventureros, cree que no enfrentará muchas dificultades mientras tenga su mapa. Pronto llega al nido de los Treants e identifica a los monstruos, que destacan en tácticas de emboscada usando camuflaje. Los Treants se parecen a árboles comunes, pero su disfraz no es perfecto. Moviéndose con cautela, se prepara para enfrentarlos, sabiendo que su camuflaje tiene fallas. Yukito analiza las debilidades de los Treants, notando que sus hojas no tienen venas y crecen en direcciones antinaturales. Rápidamente, ataca con su gran espada, asestando un golpe preciso. Cuando uno de sus ataques impacta a un Treant disfrazado, la criatura se revela. El enorme monstruo árbol irrumpe desde el suelo, sus ojos rojos brillando amenazadoramente mientras se alza sobre él. Yukito sonríe, afirmando que su ataque fue certero, y se prepara para el contraataque. Sin dudarlo, golpea a la criatura con un golpe crítico, partiéndola en dos. Observa
observa que los Treants son fáciles de derrotar siempre que evite sus ataques sorpresa. De repente, percibe una notificación y se gira para ver la rara recompensa, la fruta milagrosa. Al tomarla, le da un mordisco, describiendo su sabor como una mezcla de pera y manzana. Takahashi Yukito mira su pantalla de estado y se da cuenta de que el sabor de la fruta milagrosa no importa, concentrándose en los atributos. Mientras observa la pantalla, nota que sus atributos están aumentando y expresa su satisfacción, confirmando que la fruta realmente funciona. Entusiasmado con los resultados, Yukito se dice a sí mismo que, gracias al pequeño aumento de atributos proporcionado por la fruta milagrosa, incluso alguien con estadísticas débiles como él puede volverse fuerte. Decidido a maximizar sus ganancias, decide cazar Treants sin descanso, repitiendo el proceso de luchar y consumir la fruta para fortalecerse aún más. Sin embargo, después de consumir la misma fruta repetidamente, finalmente admite su derrota. Cansado de comer lo mismo una y otra vez, Takahashi Yukito se pregunta si ya ha alcanzado su límite de crecimiento mientras observa sus estadísticas flotando en el aire. Se da cuenta de que finalmente ha alcanzado el nivel medio de un guerrero. Decidiendo terminar el día, se estira y piensa en regresar. Justo cuando está a punto de salir, de repente siente algo y reacciona rápidamente. Takahashi Yukito escucha voces acercándose en el momento en que está a punto de partir. Un hombre dice que monopolizar el campo de caza es un pecado y afirma que le enseñarán una lección. Aparecen dos hombres, uno alto y vestido con armadura, el otro bajo y encapuchado, ambos sonriendo maliciosamente. Yukito se gira y nota que no tienen identificaciones de aventureros. Pregunta si son Crowles. El hombre bajo lo confirma y se burla de Yukito, llamándolo un niño mimado que depende demasiado de su equipo. El hombre más alto, con una sonrisa siniestra, le dice a Yukito que, si deja atrás su equipo, que está muy por encima de su posición, al menos le perdonarán la vida. El próximo capítulo comienza con uno de los bandidos ya caído en el suelo, echando espuma por la boca y completamente fuera de combate. Su supuesta postura de tipo duro no duró más que un solo golpe. Takahashi Yukito ni siquiera ha sudado. Observando a su enemigo derrumbarse, Yukito se tranquiliza al ver que todo se activó correctamente. Su plan fue impecable. El patético criminal logró usar el ataque aguijón de abeja, una habilidad que se aprende en el nivel 25, lo que significaba que este idiota en realidad tenía un nivel más alto que Yukito. Pero los niveles no significan mucho cuando se enfrenta a la propia encarnación de la suerte. El ataque debería haber sido inevitable, un golpe asegurado. Pero ¿de qué sirve un ataque certero cuando su daño se reduce en un 70%? Gracias a las lágrimas de slime plateado con las que Yukito encantó su ropa, tenía una posibilidad entre 3 de anular el daño. ¿Adivina qué? La suerte estaba de su lado. Mientras el gran plan de los bandidos para someter a Yukito se desmoronaba, él solo sonreía. Si no fuera por su absurdamente alta suerte, tal vez tendría un agujero en el estómago en este momento. Pero, en cambio, seguía de pie, completamente ileso, mientras el supuesto criminal de nivel más alto mordía el polvo. El bandido restante, claramente el más tonto de los dos, se queda paralizado de horror. Tartamudea, sorprendido de que Yamada fuera derrotado con un solo golpe. ¿De verdad pensó que tenían alguna oportunidad? Yukito, siempre generoso, ofrece una elección: ríndete y tal vez, solo tal vez, te deje vivir. Pero en lugar de tomar la elección obvia, el idiota hace lo que los idiotas hacen mejor: tomar una mala decisión. Impulsado por un orgullo mal colocado y puro desespero, grita: no me subestimes, y comienza a cargar una bola de fuego. Ah, claro, porque lanzar un ataque mágico lento y predecible contra alguien que literalmente rompe las reglas de la probabilidad es una idea brillante. Aún tiene la audacia de afirmar que los guerreros son fáciles de manejar a distancia. Pobrecito, no sabe que la suerte siempre gana. Takahashi reconoce la verdad en las palabras del villano, admitiendo que no puede alcanzarlo desde donde está. El villano arrogante interpreta esto erróneamente como una señal de rendición, sonriendo con desdén y cuestionando si Takahashi ya se está rindiendo. Sin embargo, Takahashi, imperturbable y tan tranquilo como siempre, niega rápidamente la acusación y accede a su inventario. Con una confianza serena, Takahashi sostiene un arma y declara su elección. Él también usará un bastón. Al revelar un bastón bellamente trabajado, adornado con varias flores y hojas, el villano suelta una carcajada arrogante, divertido por lo que cree que es una tontería de Takahashi. Sonriendo con condescendencia, el villano pregunta si Takahashi siquiera sabe qué tipo de arma está sosteniendo. Takahashi, sin inmutarse, balancea casualmente el bastón y confirma que sí lo sabe. Luego explica que el arma se llama bastón del absurdo, un hallazgo raro que consiguió anteriormente. El villano, todavía convencido de su superioridad, se burla del arma y, en su mente, ridiculiza a Takahashi, llamándolo aficionado. Con arrogancia, recuerda que, aunque el bastón del absurdo es raro, al final del día, no es más que un pedazo de basura que activa hechizos aleatoriamente, lo que lo hace completamente impredecible en una pelea real. Pero lo que este tonto aún no ha comprendido es que, en manos de Takahashi, hasta el absurdo aleatorio se convierte en una fuerza de la naturaleza. Su estadística de suerte no solo está al máximo, es prácticamente una intervención divina. El villano se tranquiliza, asegurándose a sí mismo que el bastón es impredecible, con mayores posibilidades de fracaso que de éxito. Calcula que hay un 40% de probabilidad de fallar por completo, un 30% de probabilidad de lanzar un hechizo básico y solo un 9% de probabilidad
posibilidad de conjurar un hechizo de nivel intermedio. Con estas probabilidades, cree arrogantemente que Takahashi ya ha perdido. Mientras Takahashi se prepara para usar el bastón, el villano sigue convencido de su victoria, creyendo que, incluso si Takahashi logra conjurar un hechizo, no será rival para su ataque potenciado de bola de fuego, ya que su magia está siendo fortalecida por equipos especiales que aumentan su poder de ataque. Convencido de su victoria inminente, declara con audacia que su triunfo está asegurado. Takahashi, sin embargo, sigue calmado, girando su bastón mientras comienza la lotería mágica. Su oponente, seguro de que tiene la ventaja, inicia su ataque. Con una demostración casi teatral de exceso de confianza, lanza una bola de fuego masiva, convencido de que este será el golpe final. Takahashi observa mientras la arrogancia de su oponente alcanza su punto máximo. El villano sonríe, creyendo que ya ha ganado, pero Takahashi sigue impasible. Con una sonrisa tranquila, finalmente admite que el villano cayó en la trampa, diciendo que él también ha terminado sus preparativos. Sostiene con firmeza el bastón del absurdo y la energía comienza a girar a su alrededor cuando activa el arma. El villano, todavía embriagado por sus propias ilusiones, observa con horror cuando el hechizo seleccionado por Takahashi es revelado, Meteoro, un hechizo avanzado con solo un 0,03% de probabilidad de activación. Una gigantesca roca llameante se materializa en el cielo, proyectando un resplandor amenazador sobre todo el campo de batalla. Takahashi levanta su bastón, comandando los propios cielos, mientras el meteoro se precipita. El villano apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que su patética bola de fuego sea devorada por la fuerza arrolladora de la calamidad celestial que desciende sobre él. Aterrorizado y sudando frío, el pequeño villano tartamudea, tratando de inventar excusas sobre cómo esto debería ser imposible. La pura absurdidad de que Takahashi haya conseguido este hechizo destruye cualquier resto de confianza que le quedaba. El apocalipsis llameante cae, devorando todo a su paso. El villano, antes convencido y arrogante, ahora no es más que un grano de polvo ante el poder abrumador de Takahashi. Con su calma inquebrantable, Takahashi le recuerda, eso es una posibilidad del 0,03%, ¿sabías? Fin del juego. El tamaño colosal del meteoro suspendido sobre él obliga al pequeño villano a racionalizar su destino, riendo desesperadamente mientras intenta convencerse de que aquello debe ser una ilusión. Pero la realidad es cruel, y el calor abrasador lamiendo sus ropas demuestra lo contrario. El pánico lo consume cuando grita, las llamas subiendo por su capa. Berrea de agonía, dándose cuenta demasiado tarde de que subestimó a Takahashi. La desesperación se apodera de él cuando comienza a suplicar, gritando para que el ataque se detenga, su voz quebrándose bajo la presión de la destrucción inminente. Las llamas lo consumen todo, la fuerza absoluta del ataque dejando solo tierra carbonizada a su paso. El villano, ahora reducido a un montón de cenizas. Takahashi lanza una última mirada a la devastación que dejó atrás, una prueba innegable de su victoria absoluta. Los villanos que antes eran arrogantes, que entraron en la mazmorra como si fueran reyes, ahora yacen derrotados, destruidos y humillados. El puro impacto de su poder convirtió sus grandes ambiciones en nada más que una broma trágica. Al darse cuenta de que dejarlos pudrirse entre los escombros sería irresponsable, tentador, pero irresponsable, Takahashi suspira y decide arrastrar los restos miserables de sus oponentes de vuelta a la superficie. Es una molestia, pero para alguien tan imparable como él, no es más que un pequeño inconveniente. Con una fuerza sin esfuerzo, los amarra como si solo estuviera atando bolsas de basura sueltas y los arrastra tras de sí como si no pesaran nada. Los mismos hombres que lo ridiculizaron antes ahora no son más que equipaje. Al llegar a la superficie, entrega a los desgraciados criminales a las autoridades, concluyendo su misión. La policía se encarga de procesarlos, asegurándose de que estos desechos de las mazmorras reciban lo que merecen. Cuando las formalidades y el interminable interrogatorio finalmente terminan, el sol ya se ha puesto hace mucho tiempo. Incluso alguien tan dominante como Takahashi puede admitir que ha sido un día largo. Y entonces, sin decir una palabra, se marcha. Takahashi entra en la guilda, frío y sereno como siempre, a pesar de haber acabado de aniquilar a sus oponentes. Casualmente se disculpa por el retraso, mencionando que se vio envuelto en un pequeño problema, como si desmantelar por completo a un peligroso grupo criminal no fuera más que un simple contratiempo. La recepcionista inmediatamente le informa que la policía ya los puso al tanto de la situación. Takahashi, siempre práctico, expresa alivio por no tener que explicar todo el incidente por sí mismo. Antes de que pueda relajarse, la recepcionista de repente estalla en celebración, tocando una campana y cubriéndolo de elogios inesperados. Anuncia que ha ascendido al rango plata. Por un momento, Takahashi sigue en estado de shock. Parece realmente sorprendido. Se pregunta si hubo algún error, dudando de si realmente hizo lo suficiente para merecer tal promoción. Normalmente, incluso los individuos más talentosos tardan 3 años en alcanzar el rango plata. Esto implica innumerables cacerías de monstruos, misiones de recuperación de objetos y contribuciones constantes a la guilda. Sin embargo, ahí está Takahashi, destruyendo esas expectativas en un tiempo récord. La recepcionista lo tranquiliza, asegurándole que no hay error. Las dos personas que capturó formaban parte de Red Arm, un grupo de crimen organizado notorio e influyente. Al derribarlo solo, Takahashi acumuló una cantidad absurda de puntos de contribución. La recepcionista reconoce su esfuerzo, elogiándolo por encargarse de los criminales con facilidad. Entonces, casi como si soltara una bomba de
manera casual, le informa que esos dos patéticos villanos eran, de hecho, aventureros de rango plata. Por un breve instante, le cruza por la mente la idea de que tal vez estuvo en más peligro del que se dio cuenta, pero tan rápido como ese pensamiento surge, lo descarta como basura, pues claramente la suerte está de su lado. La recepcionista expresa su entusiasmo por ver qué tipo de caos desatará cuando finalmente comience a explorar más allá del 10º piso. Los débiles de rango cobre apenas pueden lidiar con el 10º piso. Los de rango plata pueden avanzar hasta el 30º, mientras que las leyendas de rango oro vagan sin límites. Takahashi toma la placa de plata y la cuelga casualmente en su cuello. Su próximo objetivo, el piso 20. La recepcionista, aunque lo apoya, no puede evitar estar preocupada y le recuerda que el piso 20 es notoriamente brutal, aconsejándole que no lo enfrente solo. Takahashi reconoce la preocupación de la recepcionista con un breve y educado agradecimiento, mostrando aprecio por el consejo, pero manteniéndose firme en su decisión. Mientras camina por el salón de la guilda, sus pensamientos permanecen en la rapidez con la que ascendió de rango. No había planeado avanzar tan pronto. Se pregunta si encontrar a esos criminales fue, en realidad, un golpe de suerte. Cuando está a punto de salir, una voz lo llama. Se gira y encuentra a un anciano, vestido como uno de esos caballeros entrenadores de Pokémon en Fire Red. El hombre le pregunta si puede concederle un momento. Takahashi asiente casualmente, preguntando qué desea. El viejo caballero le pregunta si realmente es el aventurero que derribó a esos criminales. El hombre señala un cartel de buscados en el tablón de anuncios, revelando la identidad de los criminales, Yamada Junbei y Hashimoto Hiroshi, ambos etiquetados como ladrones y asesinos, con recompensas por sus cabezas. Takahashi confirma la afirmación, explicando que fueron ellos quienes lo atacaron primero, y que él simplemente les dio la vuelta a la situación. El anciano baja la mirada, visiblemente emocionado. Un momento después, inclina ligeramente la cabeza antes de tomar la mano de Takahashi con gratitud, agradeciéndole con una sinceridad abrumadora. El hombre revela que los criminales que Takahashi sometió fueron los responsables del asesinato de su hijo. Esos villanos eran intocables, escapando incluso de la policía, pero Takahashi los derribó solo. Takahashi minimiza su papel, insistiendo en que solo cumplió con su deber como aventurero. Sin embargo, el anciano se niega a dejar que su gratitud pase desapercibida. Con una reverencia profunda, le agradece a Takahashi desde el fondo de su corazón, diciendo que finalmente puede visitar la tumba de su hijo con la buena noticia de que se ha hecho justicia. Mientras el anciano se aleja lentamente, Takahashi reflexiona sobre una realización sombría. En su vida pasada, nunca había sido agradecido por algo que hizo. Una extraña sensación de calidez se extiende por él, y es una sensación agradable. Sus pensamientos cambian entonces, arrastrándolo de vuelta a sus recuerdos. Recuerdos de un mundo al borde de la destrucción. Recuerda el colapso inevitable que esperaba, a menos que algo cambiara. El caos, los monstruos, la desesperación. Cuando finalmente comprendió la magnitud del problema, ya era viejo. Pero esta vez no llegaba tarde. Takahashi se pregunta si debería actuar ahora que sabe lo que está por venir. Sin embargo, rápidamente se controla, recordándose a sí mismo que no debe precipitarse. Reconoce que aún no es lo suficientemente fuerte como para cambiar el mundo entero. Aparta esos pensamientos abrumadores y vuelve a concentrarse. En lugar de ambiciones grandiosas, decide un único e inquebrantable objetivo: salvar a su madre. Esa es su máxima prioridad. Mientras tanto, en un escondite mal iluminado, un bandido furioso golpea la mesa, maldiciendo con rabia. No puede creer que Yamada y Hashimoto, dos criminales supuestamente de nivel plata, fueran derrotados tan fácilmente. Su frustración crece al darse cuenta de las consecuencias de su fracaso. Sin ellos, será más difícil mantener al resto de los subordinados bajo control. Peor aún, su pérdida lo pone en aprietos financieros. No podrá pagar el tributo al gran jefe, lo que lo coloca en una posición aún más peligrosa. Con los ojos inyectados en sangre fijos en un periódico que muestra el rostro de Takahashi Yukito, hierve de odio. Jura venganza, su voz rebosante de veneno al declarar que no dejará que Takahashi se salga con la suya. A pesar de su ardiente furia, un momento de vacilación brilla en sus ojos. Sabe que Takahashi no es solo un aventurero cualquiera. Derribó solo a dos criminales experimentados con fuerza de nivel plata. El pensamiento lo hace estar alerta, pero no reduce su sed de sangre. Su ego se niega a retroceder. Decidido, se levanta, murmurando que, no importa cuán fuerte sea Takahashi, él tiene sus propios medios para encargarse de él. Tirando de una capucha blanca sobre su cabeza, sonríe maliciosamente. La luz del fuego baila de manera siniestra en su rostro mientras ríe para sí mismo, convencido de que la suerte de Takahashi finalmente ha terminado. Takahashi llega al piso 15, erigiéndose con firmeza contra el terreno árido e iluminado por el sol. Este lugar, la cumbre de la muerte solitaria, no es para los débiles, ni para los cobardes que creen que la fuerza proviene de los números y los complots en callejones oscuros. Sus senderos sinuosos y peligrosos, con caídas mortales, lo convierten en una verdadera prueba de fuego, un lugar donde solo los verdaderamente hábiles pueden sobrevivir. Al avistar un grupo de aventureros al frente, Takahashi percibe cómo la misma geografía traiciona a los indignos. Aquí, el trabajo en equipo no es una ventaja, sino una desventaja. Este piso es infame no solo por sus peligros naturales, sino también por los parásitos que se ocultan en las sombras, al acecho de los desesperados y perdidos. Un escondite adecuado para cobardes que no
no durarían un segundo en una pelea justa. Mala suerte para ellos, porque su peor pesadilla acaba de llegar. Con una sonrisa de lado, Takahashi se mueve, lanzando su arma hacia adelante para probar el suelo. Mientras los luchadores inferiores dudarían, calculando cada paso por miedo, él avanza con confianza, adaptándose instantáneamente. Su espada aterriza con un estruendo poderoso, y al instante siguiente, ya está en movimiento. Entonces, un enorme monstruo aviar se lanza repentinamente hacia él, con garras afiladas extendidas. Impasible, Takahashi sostiene su arma y enfrenta a la criatura de frente. Su objetivo aquí es claro: perfeccionará sus habilidades, superará sus límites y se preparará para el desafío del piso 20 que se avecina. Cada batalla es solo un paso más hacia su objetivo. Este es el campo de entrenamiento perfecto para él, un lugar donde puede evolucionar con eficiencia. Recuerda su plan inicial de cazar limos plateados para ganar experiencia, pero después de eliminar a muchos, dejaron de aparecer. Dándose cuenta de que necesita otro método, decide compensarlo con cantidad pura. Si el método eficiente desapareció, simplemente derrotará todo lo que se cruce en su camino. Enfrenta una variedad de criaturas, monstruos rocosos gigantes que ruedan y bestias feroces similares a osos. Cada encuentro lo impulsa aún más, afinando sus reflejos y fortaleciendo su cuerpo. La presencia de Takahashi en el piso 15 no pasa desapercibida. El tonto encapuchado que se esconde en las sombras lo reconoce de inmediato, su expresión retorciéndose de irritación. Se enfurece por la audacia de Takahashi de pisar su supuesto territorio, llamándolo arrogante por atreverse a existir en el mismo espacio. A pesar de su bravuconería, el villano se contiene, decidiendo que un ataque directo no es necesario, al menos por ahora. Observa, esperando pacientemente, como un bandido de tercera categoría en busca de una emboscada fácil. Takahashi, por su parte, sigue con sus quehaceres, completamente ajeno o, más probablemente, totalmente desinteresado en los gusanos que se arrastran en la oscuridad. Mientras monta su campamento, el villano sigue inflándose de confianza, como si fuera un gran estratega. Concluye que Takahashi permanecerá en este piso por un tiempo y, en un momento de autoglorificación cómica, declara dramáticamente que ha tenido una gran idea. Con una sonrisa siniestra, se convence de que ni siquiera es necesario derrotar a Takahashi directamente. Ah, no, eso sería demasiado fácil. En su lugar, se desliza bajo la luz de una luna roja, convencido de que su ventaja en el territorio le dará la victoria. Este sujeto realmente cree que es un genio táctico, manipulando el ecosistema de monstruos a su favor. Ejecuta un brillante plan para reducir el número de depredadores y aumentar el de presas, como si fuera el villano de un RPG estratégico de bajo presupuesto. Comienza a exterminar aves gigantes para desestabilizar la cadena alimentaria, preparando el terreno para una infestación descontrolada de insectos monstruosos. Los monstruos que ha incentivado comienzan a crecer rápidamente, proliferando sin control. Apretando con firmeza su arma, el villano encapuchado murmura para sí mismo que ha llegado la hora. Se tranquiliza, diciendo que lo que está a punto de ocurrir no es más que un desafortunado accidente. Un aventurero desafortunado será atrapado por un enjambre al acercarse al borde de un pozo repleto de horrores ocultos. Comenta lo conveniente que es que nadie vaya a cuestionar los eventos que están por suceder. Si no hay testigos, no hay crimen, después de todo. Debajo de él, los débiles sonidos de crujidos y arañazos de los monstruos aumentan, y sonríe. Saca una pequeña bolsa de su cinturón y la examina. El objeto en sus manos es un polvo repelente de insectos de clasificación C, un agente que mantendrá a las criaturas alejadas de él mientras dirige su agresividad hacia otro objetivo. Todo está saliendo exactamente como lo planeó. Lanza el polvo y, luego, perturba rápidamente el suelo, haciendo que los escombros rueden hacia el pozo. Se inclina, observando con satisfacción mientras las criaturas comienzan a agitarse. Lo llama el toque final, y un enorme enjambre de insectos monstruosos explota desde el pozo, sus chillidos perforando el aire. Triunfante, los incita a cazar a su objetivo, refiriéndose a Takahashi con puro desprecio. Ordena a las criaturas que devoren a su enemigo por completo, dejando claro que no quiere que quede ni un solo hueso. Takahashi corta a una bestia con un golpe preciso. De repente, escucha un zumbido inusual detrás de él. El sonido débil se vuelve más intenso. Sus instintos se agudizan. Curioso y ligeramente alerta, Takahashi alza la mirada, examinando los alrededores. Se pregunta qué podría ser. Al avanzar, una masa oscura comienza a elevarse en la distancia. Un enjambre de criaturas aladas negras emerge como una tormenta viviente. Inicialmente, las confunde con nubes, pero rápidamente corrige su pensamiento. Esto no es un fenómeno natural. Su percepción es inmediata. Un enjambre de Deathhoppers, depredadores monstruosos similares a insectos, se está acercando. Reconociendo la abrumadora cantidad, Takahashi aprieta con fuerza su arma, consciente de que enfrentarlo solo sería suicida. Esta no es una batalla que pueda ganarse solo con fuerza bruta. Tomando una decisión en fracciones de segundo, se da la vuelta y sale corriendo a toda velocidad. El enjambre lo persigue, llenando el aire como una marea negra de destrucción. Mientras corre, acepta lo inevitable. Necesita aliados. El piso 15 puede haber sido el campo de entrenamiento perfecto para un luchador solitario, pero incluso él tiene sus límites. Reflexiona sobre dónde podría encontrar un punto de reunión para aventureros. Justo cuando considera sus opciones, algo hace clic en su mente. Recuerda un detalle, algo que podría cambiar el curso de esta batalla. Takahashi recuerda de su vida pasada que debe haber una
base de suministros en algún lugar de este piso. La base triangular de la montaña había facilitado significativamente la limpieza del Pico de la Muerte Solitaria. También es conocida como la Cueva de la Tierra Roja. Sin embargo, Takahashi se siente perplejo. Revisa sus notas y el archivo de la guía, pero no encuentra ninguna mención de esa supuesta base. Algo en la omisión de esta información no le parece correcto. Finalmente, se encuentra frente a una montaña imponente e irregular. Salta hacia abajo y rebota sobre un sapo grotesco y gigantesco. Examinando la superficie rocosa frente a él, nota una sutil diferencia en el color del suelo, lo que sugiere la existencia de una entrada oculta. Grita en voz alta, alertando sobre un pánico causado por un monstruo y suplicando asistencia, probando si alguien dentro de la base responderá. Cuando Takahashi mira al cielo, una espesa nube de insectos avanza en su dirección, provocándole un escalofrío. Reconoce la amenaza y decide que no hay tiempo para dudar. Declarando que se trata de una emergencia, Takahashi blande su arma con fuerza, golpeando la pared de la cueva. Insiste en que, si es necesario, entrará por la fuerza. El impacto esparce escombros, revelando la entrada oculta. En el interior, se desarrolla una escena perturbadora. Varios aventureros inconscientes o semiconscientes están esparcidos por el suelo, vestidos solo con su ropa interior, sus cuerpos mostrando signos de agotamiento y cautiverio. Al ver la escena horrible, la expresión de Takahashi cambia de determinación a sorpresa. Tal vez ya no sea tan afortunado como antes. Takahashi descubre un grupo de cautivos atados y amordazados, acostados en el suelo, completamente indefensos. Al principio, bromea, preguntándose si ha irrumpido en los extraños pasatiempos de alguien, pero las frenéticas y apagadas protestas de los prisioneros dejan claro que la situación es grave. Al darse cuenta de la urgencia, Takahashi corta rápidamente sus ataduras. Uno de los cautivos expresa su gratitud, admitiendo que pensó que estaba condenado. Buscando respuestas, Takahashi pregunta qué ocurrió, y uno de los prisioneros liberados explica que fueron emboscados por los merodeadores y quedaron inconscientes debido a un efecto anormal de estado. Otro cautivo deduce que, como no fueron asesinados de inmediato, probablemente estaban siendo preparados para ser vendidos, lo que lleva a una mujer pelirroja a exclamar, horrorizada, que esto debe ser un caso de tráfico de personas. Mientras Takahashi observa al grupo de supervivientes conmocionados, comienza a unir las piezas de esta terrible realidad. Este lugar es el guarida del crimen de los raptadores, un escondite donde almacenan y posiblemente comercian con sus cautivos humanos. Takahashi se pregunta si este sitio no debería ser una base de suministros para aventureros, pero rápidamente se da cuenta de que podría haber tropezado con algo que aún no ha sucedido. Su mente salta a un evento futuro en el que las autoridades públicas capturan a los raptadores que alguna vez ocuparon esta base. Con el tiempo, este escondite sería reformado y transformado en un refugio para aventureros. Al darse cuenta de que ha descubierto el lugar antes de que la historia se desarrolle como él la recuerda, admite para sí mismo que, en su vida pasada, era ajeno a gran parte del mundo a su alrededor, habiéndose dedicado exclusivamente a los Sims durante 70 años. La absurda prioridad que le dio a eso en el pasado le divierte, especialmente al recordar la percepción distorsionada del tiempo del viejo maestro, que trataba incluso a aquellos de 40 o 50 años como meros niños. Apartando estos pensamientos, se concentra en el presente. Dadas las circunstancias, sabe que deben aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles. Debe reunir a los aventureros secuestrados para enfrentarse a un inminente enjambre de monstruos mortales. Con determinación, aprieta el puño y los exhorta a cooperar si quieren sobrevivir. Algunos dudan, señalando la abrumadora cantidad de enemigos, pero Takahashi enfatiza que el tiempo se agota y que el trabajo en equipo es la única opción viable. Takahashi escucha cuando una chica entra en pánico, insistiendo en que su situación es imposible porque no tienen armas ni armaduras. Otro cautivo está de acuerdo y explica que todo su equipo fue robado por los raptadores. Impasible, Takahashi los tranquiliza, diciendo que, si necesitan equipo, él tiene de sobra. Luego accede a su inventario a través de una interfaz brillante, seleccionando rápidamente los artículos. Armas y armaduras comienzan a materializarse ante él, mientras afirma con confianza que tiene tanto que, de otro modo, terminaría pudriéndose. Los cautivos observan boquiabiertos mientras el equipo se acumula. Takahashi los anima a tomar lo que necesiten. Uno de los hombres, aún procesando la situación, pregunta vacilante si Takahashi habla en serio. Al darse cuenta de la importancia de los objetos frente a él, exclama que todos son equipos de alto nivel para ese piso. Otra cautiva, una joven, admira los objetos raros y se pregunta cómo Takahashi logró reunir tanto. Mientras tanto, otro hombre observa a Takahashi con sospecha, cuestionando quién es realmente. Takahashi nunca ha estado en los rankings, lo que despierta aún más curiosidad sobre su identidad. A medida que el grupo comienza a elegir armas, una persona toma una espada con entusiasmo, mientras otra se queja de que esto es injusto y decide tomar una lanza. Una mujer prioriza la armadura en lugar de las armas, declarando que su recién adquirida coraza le queda perfectamente. Otro aventurero, impresionado con la calidad del equipo, comenta que, si se vendiera, valdría una fortuna. Una mujer cautelosa pregunta si realmente pueden tomar todo, a lo que Takahashi la tranquiliza diciendo que sí. Aclara que no espera nada a cambio, pero luego hace una petición. Pregunta si le permitirán asumir el mando. Insegura, una mujer pregunta qué deberían hacer, mientras otra señala que Takahashi les ha salvado la vida.
vida. Otro aventurero está de acuerdo, agregando que también les ha proporcionado equipo valioso. Una mujer, ahora confiada, declara que seguirá sus órdenes. Con el grupo aparentemente convencido de las capacidades de Takahashi, se preparan para enfrentar el desafío que les espera, confiando en su liderazgo. Takahashi, ahora frente al grupo, expresa gratitud por su cooperación. Su expresión se torna brevemente seria al recordar cómo, en el pasado, la gente solo lo despreciaba, mientras que ahora depositan su confianza en él. Luego, presenta la estrategia, sugiriendo que aprovechen la entrada estrecha de la cueva para limitar la cantidad de enemigos que deberán enfrentar al mismo tiempo. Con un diagrama simple, explica que, si se posicionan correctamente, pueden controlar el flujo de monstruos. Declara que, por ahora, solo necesitan concentrarse en reducir su número. Los miembros del grupo, ahora armados y preparados, asienten nerviosos, decididos a luchar a su lado. Takahashi sujeta su arma con firmeza. Su sonrisa confiada refleja su preparación para la batalla. Su arma brilla con una intensa energía azul, simbolizando su fuerza y determinación. Con una postura imponente, anuncia que es hora de luchar, reuniendo al grupo detrás de él.